por tus palabras, y simplemente voy a contar una anécdota que los que sean de nuestra generación y se criaron en las casas nuevas. Pues recuerdo de pequeño cuando Carlos nos avisaban que iba a sacar su marioneta al balcón, además lo hacía al balcón. No sé si lo recuerdas. No sé si lo recuerdas todavía aquel baúl que ponían en el balcón, y todo el barrio se revolucionaba porque íbamos todos debajo de ese balcón a mirar hacia arriba, porque, aparte que era una época en la que había muchísimo menos entretenimiento que ahora, y aquello era un acontecimiento todo el barrio. No sé si lo recuerdas. Seguro que sí. Enhorabuena. Bueno, vamos a continuar con el siguiente reconocimiento. En este caso es doble, porque lo vamos a hacer a la vez. Yo creo que, como decían de los Reyes Católicos, tanto monta tanto, pues me estoy refiriendo a Catalina Sánchez y a Francisco Pinilla. Ambos además han querido que se haga a la vez y que salgan a la vez después a decir. Voy a comenzar con la lectura en primer lugar de Catalina. Catalina Sánchez nace en Villa del Río 2 años antes de que estalle la Guerra Civil Española. Por este motivo, como la gran mayoría de la familia villarrense, se desplaza con su familia hacia la Moradía primero y Bengíbar después, y no vuelven hasta finalizar la guerra en 1939. Su padre, Antonio Sánchez, ocupó la alcaldía del Ayuntamiento Republicano desde octubre a diciembre de 1936. Al acabar la guerra, fue confinado en un campo de concentración y encarcelado después, por rebelión y auxilio a la rebelión. Ella recuerda con pena las visitas que le hacía a su padre en la cárcel antigua de Córdoba. A su madre, Luisa García, la recuerda con muchísimo cariño y la define como una mujer que amó, luchó y sufrió intensamente. Y así lo hizo plasmar como último recuerdo. Ya en Villa del Río, una vez terminada la guerra, su madre y ella fueron a vivir con sus abuelos, cambiando varias veces de residencia. Uno de esos cambios la situó en una casa junto al antiguo cuartel de la Guardia Civil, ubicado en el edificio más alto que hay en la actual calle Blas Infante, antes José Antonio. Con 5 años de edad, ya había visto y escuchado cosas que los niños no deben ver ni oír jamás. Unos años después, en 1942, con 8 o 9 años, volvió junto a su madre a la vivienda que tenían sus padres en la Plaza de España, donde regentaban una tienda en donde se vendía de todo. No recuerdo una infancia feliz, ya que, como la de tantos niños, está marcada por la guerra civil. Hablamos de algunos y la posterior manipulación de la historia vivida. Como anécdota cariñosa, decir que aprendió sola a leer, ya que cuando llegó en 1939 a la casa de doña Balbina Carabaño, maestra amiga, eran personas preparadas que, sin ser maestras, enseñaban a los niños pequeños a leer. Ella ya sabía. Había aprendido de memoria oyendo el abecedario, a su paso por el colegio, y con ayuda de su tío Fernando y una cartilla, viendo los dibujos. Aquí estuvo con 6 o 7 años. Sus padres, Luisa y Antonio, hicieron que su única hija estudiara, y desde el principio de su formación fue una buena estudiante. Comenzó sus primeras letras en el Colegio de las Monjas, después en los grupos escolares. Cuando su padre volvió de la cárcel en 1946, comenzó a trabajar en un tejar familiar. Así Catalina, a sus 12 años, pudo seguir estudiando, con el esfuerzo y el sacrificio de sus padres. También ella puso todo de su parte, obteniendo una beca que el ayuntamiento concedía a los alumnos más sobresalientes, estudiando por libre en la academia de la localidad, donde impartían clases Miguel Sánchez, Bartolomé Cazadilla, Jesús Martínez. Cuando no podían pagar, los maestros les seguían impartiendo clases, que su padre abonaba en cuanto podía. Dentro de sus compañeros de colegio destacan sus mejores amigos, como Rosalía Arroyo, Isabel Tobaruela, Pedro Rodríguez, Segundo García Vinuesa, Paquita Cantero, etc. En septiembre de 1947 aprobó el ingreso y después el bachiller y la revalida por libre. Más tarde comenzó magisterio oficial en Córdoba, en el Colegio de la Piedad. Con 21 años se enfrentó a las oposiciones y las aprobó. Sus destinos fueron Villafranca, Carchelejo en Jaén y por último Córdoba. Al que será su marido, Francisco Pinilla, lo conocía desde niña, aunque después de un lapso de tiempo se volvieron a encontrar años más tarde, ya haciendo las oposiciones al magisterio, cuando él ya estaba trabajando en el Alcázar de San Juan y ella tenía 21 años. Los comienzos como maestra fueron duros, ya que su salario casi solo le llegaba para pagar la residencia de monjas donde vivía. Ya en Córdoba trabajó como maestra en el patronato de la Fuensanta, con monjas de la Piedad, con párvulas. Era un colegio semipúblico. Después la destinaron a un colegio público, el de los Santos Mártires en San Basilio. Al final, en el colegio Julio Romero, donde
directora y donde se jubiló. Siempre desempeñó su labor de maestra con verdadera vocación y diligencia, además de ser una persona muy motivada con la historia y la cultura. Con su jubilación, si bien la labor docente de las aulas terminó, dan comienzo con una fuerza arrolladora un trabajo de investigación, que aún estando siempre latentes, obtendrán a partir de este momento una importancia de primer orden. Con el paso del tiempo, se ha ido perfilando el perfil de Catalina como mujer defensora de la cultura, la libertad y la igualdad, apoyándose sobre todo en la búsqueda de la verdad, afirmando con rotundidad que la verdad nos hace libres. En todo esto, sus padres, de idea republicana, influyeron desde su infancia y en su personalidad posterior. En esta búsqueda de la verdad, buceará en los archivos, tanto a nivel local, provincial y nacional, buscando vestigios de la historia de Villa del Río, de sus principales personajes pasados, de la guerra civil, de la posguerra. Sobre estos temas volverá una y otra vez, hasta ir tejiendo el entramado de nuestro pasado. De ella destacamos sus brillantes escritos plasmados en artículos de revistas, periódicos y libros publicados, fruto de esta nueva labor. Sus artículos son de temáticas variadas, tocando no solo la historia, sino también el patrimonio histórico, la heráldica, las tradiciones, las reseñas de personajes, etc. Destacamos de entre sus publicaciones en revistas y periódicos las que ha hecho en la revista de Feria, con artículos como Tras la huella de Soledad Reales, El fantasma de Atila, Un héroe de la Revolución de 1854, Pedro Criado Molleja, Los pleitos de la villa de Bujalance y los días del Río por la ciudad de Córdoba y la villa de Montoro por cuestiones de término. También ha participado en las revistas sobre jornadas culturales y religiosas, Villas de la Estrella, sobre temas religiosos, en el boletín de Semana Santa, con artículos como el de Aclaración del Pregón de 2002, en el diario El País sobre temas de actualidad, destacando Viva la Hormona o la Navaja Nacional, en el diario Córdoba, temas de opinión y crítica como El fantasma de Atila cabalga sobre el río o Carta al Olimpo. Entre los libros publicados por Catalina, destacaré el que se publicó en 1999, con el título de El río de aldea a villa, la lucha por la libertad, 1628-1635. Se trata de un libro importantísimo para conocer la historia de Villa del Río durante la primera mitad del siglo XVII, sobre población, sociedad, límites territoriales, recursos económicos, estructura, concejil, etc. En 2004 publicó El otro Villa del Río y Los otros villarrenses. Es un trabajo de acercamiento a las minorías marginales que por condicionamientos sociales estuvieron marcados por la historia. En 2005 publicó Tras las huellas de Soledad Reales. Es un trabajo en el que pone en valor la figura de esta maestra, escritora, librepensadora, natural de Villaviciosa y defensora de la libertad, la fraternidad y la justicia. Entre las distinciones y reconocimientos que ha recibido, tiene la medalla al Magisterio por la obra cultural del Monte de Piedad y Caja de Oro de Córdoba en el año 1983. Placa conmemorativa del Día de Andalucía, concedida en febrero de 2001 por la Junta de Andalucía. Reconocimiento del pueblo de Villa del Río por su labor con motivo del Día de Andalucía, por sus méritos como mujer investigadora. Placa villarrense de reconocido talante democrático en pro de la cultura en el Día de Andalucía, otorgado por el Ayuntamiento en el año 2002. Nombrado por el Pleno el 27 de junio de 2002 como integrante de la Comisión Honorífica del Museo Histórico Municipal. Reconocido por el Pleno del 29 de agosto de 2002 por su transcripción del legajo encontrado en la Biblioteca Municipal propiedad de la Cofradía de Nuestra Señora de la Estrella. Nombrada cronista oficial de Villa del Río junto a su marido por el Pleno del 28 de noviembre de 2002. Placa de reconocimiento por su trayectoria profesional e investigadora en pro de la igualdad entre mujeres y hombres, concedida por la Consejería de la Mujer de este Ayuntamiento de Villa del Río. Ahora pasaré a leer el currículum de su marido, de Francisco Pinilla. Nació en Villa del Río en 1932, en el seno de una familia trabajadora. Sus padres, Antonio y María Antonia, vivían y criaban a sus 4 hijos con las rentas de unas tierras heredadas y el beneficio que sacaban a la taberna que tenían en la calle San Roque, frente al Colegio de las Monjas. Esta estabilidad, sin lujos, hizo que sus padres pudieran dar a sus hijos una educación básica, pudiendo asistir a la escuela y orientándolos para que con el tiempo pudieran optar a mejores trabajos futuros. Marcados como todos por la guerra, tuvieron que dejar Villa del Río, su casa, su tierra y dirigirse a zonas más alejadas del frente, en su caso a Segua Román, al Cortijo del Empisco. En 1939 vuelve a Villa del Río una vez terminada la guerra. Con 9 o 10 años comienza su formación en el Colegio de las Monjas. Allí aprendió mecanografía con el método ciego, todo un logro en esa época.
con la primera máquina que llegó al colegio, ya que sus padres tenían gran amistad con las monjas. Francisco era uno de esos niños de la época que se criaron en la calle, entre juegos imaginativos, al aire libre, buscando ranas, cazando pájaros, abubillas en el río. Entre los amigos recordamos a Andrés Fernández Poro, Pepe Collado, Manolo y Eduardo Luna, Jacinto y Pepe Tismania, etc. Como la mayoría de los niños de la posguerra, solo puede cursar estudios primarios, aunque siempre le interesó ampliar sus conocimientos. No tuvo más remedio que ponerse a trabajar como tantos otros jóvenes, pero en su caso orientado hacia un fin. Así pues, por ese interés que tenían sus padres en su formación, querían un futuro mejor para su hijo, consigue que entre como ayudante en la oficina de la estación de Renfe, una práctica sin retribución alguna. A los 17 años se presenta en Madrid a unas oposiciones de Renfe para pastor. Estando allí se matricula en otras de auxiliar de oficina, ya que tenía buenos conocimientos de micrografía y contabilidad. Por esta época se vuelve a reencontrar con Catalina Sánchez en la Feria de Córdoba. Comenzaron a salir y después de 4 años de noviazgo se casaron en 1960. Ambos tuvieron la suerte de poder trasladarse a Córdoba y comenzar allí su vida en común. Él permanecerá desde ese momento en la oficina de Renfe hasta su jubilación en 1992. Una vez casado, Catalina, su mujer, le animó a que siguiera estudiando y terminara el bachiller. Aunque estaba ya situado con sus oposiciones, él siempre sintió el deseo de completar su formación. Así comenzó primero y segundo de bachiller, examinándose en Valdepeña, y en septiembre hizo tercero y cuarto y reválida de cuarto. Ese mismo año que en septiembre ingresó al magisterio, en 2 años sacó la carrera. Más tarde siguió estudiando, ahora perito mercantil. En 2 años lo sacó, y esto le hizo hacer su trabajo en Renfe. A raíz de su jubilación anticipada y con su mujer Catalina Sánchez, matiza por azar tratando de ayudarme a buscar datos sobre los dueños de la Casa de las Cadenas, y en esta búsqueda, moviéndose entre legajos centenarios, poco a poco quedó atrapado, obsesionado y también enamorado de una anónima desconocida, la historia de Villa del Río. Poco a poco, esta búsqueda en las fuentes documentales se fue transformando en una pasión, de tal modo que hoy por hoy forma parte de su trabajo diario. Fruto de esa investigación ha sido los 2 libros publicados en solitario, que entre los que destacamos Villa del Río, Apuntes para su historia, de 1995, realizado con el fin, y en este caso utilizar sus propias palabras, a las generaciones, para dar a las generaciones venideras, cuando pregunten por la historia de su pueblo, no le respondan como a él, que no tiene historia, o se lo cuenten como él. Trata de temas como las cofradías religiosas y Semana Santa, las hermandades y cofradías penitenciales, la hermandad de desaparecidas, tradiciones populares, lugares emblemáticos de nuestra localidad, iglesias, ermitas, cementerios, el humilladero. También publicó índices de los libros parroquiales de Villa del Río en 2006. Lo podemos calificar como un trabajo de investigación histórica de primer orden, donde hay que destacar tanto el gran volumen de libros que conforman los fondos de archivo de la parroquia de Villa del Río y que ha manejado, como la dificultad de su lectura, tanto por el tipo de letra en algunos casos, ya que hay documentos escritos desde 1572, siglo XVI, como por el estado de conservación de algunas partes de los mismos, su posterior copiado fidedigno, hasta conformar los 4 volúmenes de esta obra. El tiempo invertido para transcribir los libros ha sido de 7 años. Como vemos, hay que tener una paciencia de monje benedictino y un gran amor a su pueblo y a su historia para llevar esta ardua empresa a buen puerto. Destacamos de entre sus publicaciones en revistas y periódicos los siguientes artículos: sobre temas de divulgación, opinión y historia local, Grandes hombres comprometidos por la historia en la creación de Villa del Río, la Cruz de Castillejo, Huellas de Villa del Río y la Mezquita Catedral. Ha colaborado en la revista Jornadas Culturales y Religiosas de la Virgen de la Estrella, en la revista de la Feria y en la revista de San Isidro, en el boletín de Semana Santa, en el Diario de Córdoba, con artículos como Córdoba, tarea de todos. La intención de su trabajo de investigación ha sido aportar toda la documentación sobre la historia de Villa del Río, que ha caído en sus manos, investigando sobre los hechos puntuales de nuestra historia, aunque algunas veces escondidos entre leyendas, que va tamizando y extrayendo la esencia de la realidad. Por su ingente trabajo, por el pueblo de Villa del Río, les otorga este reconocimiento de ser nombrado hijo e hija predilectos en este día de señalado. Muchas gracias.
subía a la chuleta. Y después de hablar con nuestro amigo Carlos Chevalier, no sé qué nos queda por decir. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos por estar aquí. Y queremos calmarnos un poquito para decir que estamos en familia todos. Dignas autoridades, mi querida familia, paisanos y amigos, buenas noches. Hoy, como comprenderéis, es un día muy emocionante para mí. Está lleno de felicidad. El que se haya acordado de mí para concederme esta distinción me llena de alegría, y el aceptarla por mi parte supone una responsabilidad, como cuando aceptamos ser nombrados cronistas oficiales de Villa del Río. Como todos sabéis, hace muchos años que trabajamos en la investigación histórica de Villa del Río, y es mi deseo que su fruto tenga un resultado positivo en las personas de nuestro pueblo. Así lo he perseguido siempre, con fe e ilusión. En estos momentos felices no tengo más remedio que recordar a las personas que de variadas formas han influido en mí para que eligiera este hobby, siguiera adelante y no tirara la toalla. Fundamentalmente y en primer lugar, Catalina, mi esposa, no sé dónde está, que me infundió ilusión por la cultura y con la que comparto mi vida y mi trabajo. Quiero recordar a algunas personas que, como ya he dicho anteriormente, han influido mucho en mí. A don Manuel Nieto Cumplido, que encendió la mecha con su publicación Villa del Río en la Baja Edad Media, que lo hizo aquí en la Casa de las Cadenas, bueno, en la Casa de la Cultura entonces. A nuestras amigas Lourdes Sendra Caña, María Ángeles Clemenson López, a las hermanas Maruja y Manola Cuello, residentes en Mataró, por su encendido fervor y entusiasmo por la historia de Villa del Río. A los alcaldes y concejales de Cultura Bartolomé Delgado Canales y Francisco Vencelar Ruiz, Juan Calleja Relaño y Antonio Torralba Fernández, y Bartolomé Ramírez Castro y Jesús Morales Molina, por apoyar nuestras publicaciones y porque siempre están pendientes de la cultura de su pueblo. A don Manuel Tirado Fernández y la cadena de sacerdotes que han regido nuestro pueblo, por la defensa que hacen de los libros sacramentales que guardan una parte muy importante de nuestra historia, los cuales habían desaparecido de no haber intervenido a ellos en su custodia, como ha ocurrido en muchos pueblos donde la desaparición ha dejado sin genealogía a sus vecinos y nativos. A los amigos que nos dejaron, Francisco Torralba Molina, Carmelo Cantero, Juan Mantas y Francisco Molina, grandes amigos y comentaristas entusiastas. También quiero recordar en este momento a Antonio López García Pantaleón, que escribió en el programa de feria del año 2004 una auténtica solicitud y ruego para que continuáramos en nuestra faena. Decía así: de Villa del Río es también el matrimonio compuesto por Catalina Sánchez y Francisco Pinilla, a quienes debe conocer gran parte de la historia de esa tierra, de la tierra en la que descansa mi ancestro, por arrancar a la historia lo que nos pertenece, un matrimonio que dedica horas y más horas a hacer más grande la cultura de su pueblo. Amigos a los que deseo salud y larga vida para que continúen su obra, para que a las generaciones venideras no les ocurra lo que nos ocurrió a muchos de mi generación, a los nacidos en el año 40, que nos parecía que Villa del Río se había formado de las nubes. De Luis Reguera Arena leo unos versos que escribió de mi matrimonio. Viven en Córdoba y cuando lo visité en su domicilio, su hogar me dio la sensación de que está impregnado de olor a pueblo, a cultura villarrense. En otro apartado dice: no nos abandonéis, investigadores queridos, sin dejarnos al menos vuestra aureola y vuestra brisa. Y en otro: de cultura alumbrada por su faro, queremos saciar nuestros anhelos, y hasta conseguir que su obra eche raíces, será para nosotros un ideal sagrado y caro, por narices. Por último, entresaco solo unas líneas de las visivas que recibimos de nuestro amigo del alma, residente en Cataluña, Andrés Fernández Polo. Esta frase me la repite hace un momento Salomé
Sánchez, Collado, porque se lo van a repetir. Queridos amigos Paco y Katy, cada vez me gustan más vuestros escritos. Los leo y releo, casi me los sé de memoria. Siempre que publicáis algo nuevo de nuestro pueblo, os ruego que me lo mandéis. Os lo agradezco mucho. Con esto se reconoce que, en fin, nosotros escribimos para todos, pero los que están fuera son los que más lo sienten y aprecian. En fin, y a todos vosotros que habéis dedicado vuestro tiempo en acompañarnos esta tarde para impregnarnos de cultura local, muchas gracias.